Bienvenidos a Mechanic Duck. Suscríbete. Hola compañeros, buen día. En esta ocasión resolveremos el problema 5.119 del libro Estática del autor Bedford, cuarta edición, concerniente al tema de equilibrio en cuerpos rígidos. El enunciado dice lo siguiente. Los paleontólogos especulan que el estegosaurio podía apoyarse sobre sus patas traseras por cortos periodos de tiempo para alimentarse. Con base en el diagrama de cuerpo libre mostrado y suponiendo una masa igual a 2000 kilogramos, determine las magnitudes de las fuerzas B y C ejercidas por el ligamento del músculo y por la columna vertebral. Calcule también el ángulo alfa. Comenzamos analizando el diagrama de cuerpo libre que nos proporciona el problema. Nos damos cuenta que si realizamos sumatoria de momentos en torno al punto C, serán dos incógnitas, la fuerza en C y el ángulo alfa. Antes de hacer esta sumatoria, descompondremos a la fuerza en B en sus componentes rectangulares. La componente en el eje de las X, al ser el cateto opuesto con respecto al ángulo de 22 grados, utilizará la función trigonométrica seno. Y la componente vertical, al ser el cateto adyacente, utilizará la función trigonométrica coseno. Ahora simplemente aplicamos el concepto de transmisibilidad para mover a los vectores a lo largo de su línea de acción. Y esto se hace simplemente para ejemplificar las dos características que se necesitan para que se nos produzca un momento, las cuales son una distancia y una fuerza que sea perpendicular a esta distancia. Una vez que tenemos este nuevo diagrama, procedemos a hacer sumatoria de momentos en torno al punto C, con sentido antihorario como positivo y esto estará igualado a 0. Con respecto a C, habrá tres fuerzas que nos producen un giro. La componente horizontal por su distancia de 160 milímetros, la componente vertical por una distancia de 415 milímetros y el peso del estegosaurio por una distancia de 790 milímetros. Factorizamos a la fuerza en B y ahora simplemente la despejamos. Y hemos dejado a la fuerza en función de datos que el enunciado nos da como valores de entrada, debido a que la masa es igual a 2000 kilogramos y la gravedad vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Operamos y obtenemos que la columna del dinosaurio soportaba una fuerza igual a 34.853 kilonewtons. Ahora procedemos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje de las X. Hacia la derecha positivo y esto estará igualado a 0. Y en el eje horizontal habrá dos fuerzas, que son las componentes rectangulares de la fuerza B y de la fuerza C. Ambas terminan siendo el cateto opuesto respecto al ángulo, por lo tanto utilizan la función trigonométrica seno. Despejamos a la fuerza en C y obtenemos la ecuación número 1. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en el eje de las Y hacia arriba como positivo, y en el eje vertical tendremos tres fuerzas. El peso del dinosaurio y la componente rectangular de la fuerza en B y de la fuerza en C. En este caso terminan siendo el cateto adyacente respecto al ángulo, por lo tanto utilizarán la función trigonométrica coseno. Ahora simplemente sustituimos la ecuación 1 en la ecuación 2 y habremos llegado a una expresión que tenemos a la incógnita alfa y los demás valores ya los conocemos. Ahora simplemente despejamos al ángulo. El producto de la masa por la gravedad está restando, pasa sumando y podemos factorizar a la fuerza en B. También recordar que el coseno de alfa sobre el seno de alfa es igual a la cotangente o 1 sobre tangente de alfa. Ahora la fuerza en B está multiplicando, pasará dividiendo. El término coseno de 22 está restando, pasa sumando. La tangente de alfa está dividiendo, pasa multiplicando, y ahora el término dentro del paréntesis está multiplicando a la tangente de alfa, pasa del otro lado como una división. Despejamos a alfa sacando la tangente inversa, y habremos llegado a una expresión en la cual deja alfa en función de valores que ya calculamos y que el problema nos da como datos de entrada.
Debido a que la fuerza en B es de 34.853 kilonewtons, la masa tiene un valor de 2.000 kilogramos y la gravedad vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Operamos y obtenemos que el ángulo alfa será igual a 14.11 grados. Para finalizar, simplemente recordemos la ecuación número 1, la cual nos relacionaba a la fuerza en C respecto a la fuerza en B y el ángulo alfa. Ambos valores ya los conocemos, simplemente sustituimos, operamos y la fuerza que se ejercía sobre el ligamento del dinosaurio tiene una magnitud de 53.556 kilonewtons. Y bueno, compañeros, eso sería todo. Ya saben, si tienen dudas, comentarios, pueden dejarlos en la caja. ¡Hasta luego!